Pues les doy la bienvenida a un programa más de Martes de Jurisprudencia, en esta ocasión en materia penal, y los voy a dejar con el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta edición de Martes de Jurisprudencia, organizado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, la revista Tiempo de Derechos, la Directiva Regional del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Federal de Formación Judicial, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, a quienes agradezco la invitación para moderar este panel y por propiciar estos encuentros de diálogo y reflexión sobre los temas jurídicos actuales. En esta ocasión contamos con dos invitados expertos en materia penal y con visiones diferentes. El juez de distrito Guillermo Francisco Urbina Tánus y el abogado postulante y académico Emiliano Robles Gómez Mon. Gracias por estar con nosotros. Como es costumbre, los invitados de hoy expondrán sus reflexiones con relación a tres precedentes de la materia penal. Para ello, me permito presentarlos con una breve semblanza curricular. El maestro Guillermo Francisco Urbina Tánus estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Contractual, Notarial y Registral, también en esa misma institución. Estuvo como profesionista en diversos juzgados y tribunales de materia tanto penal como civil, así como en el Honorable Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Puebla. Actualmente es juez del 13º de Distrito de Amparo en materia penal en esta Ciudad de México, a quien les pido por favor que le demos un caluroso aplauso. También nos acompaña el licenciado Emiliano Robles Gómez Mon. Él estudió la licenciatura en la Escuela también Libre de Derecho, pero con sede en esta localidad. Es socio fundador de Robles Gómez Mon y Asociados. Es catedrático en la Escuela Libre de Derecho, titular de la materia de Historia General de Derecho y de la materia Temas Selectos en materia penal. Es experto en litigio, consultoría y prevención en materia penal, responsabilidad penal de las personas morales y criminal compliance. Actualmente es consejero en el Consejo Judicial Ciudadano que se instaló ayer para comenzar el proceso de evaluación para la ratificación de la Fiscal General de Justicia de esta ciudad. También les pido un caluroso aplauso. Bien, pues honrando la metodología de este espacio de análisis, iniciaremos con el primer precedente, del cual el señor juez Guillermo les expondrá en principio los hechos y el criterio que dio lugar a este precedente emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes a todos. Esperemos que no nos tiemble. Entonces, iniciamos. El primer precedente del cual me voy a referir tiene el rubro medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo previamente a promover el juicio de amparo. Con independencia del contenido textual de la tesis, que es posible consultarlo en cualquiera de las redes y medios por el cual tenemos acceso,
considero que los puntos relevantes a destacar precisamente son el enfoque que le da a este recurso o medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que limita su alcance a la víctima y al ofendido, de modo tal que no sea exigible para el imputado o quien se ostente como tal previamente a promover el juicio de amparo contra actos del Ministerio Público. Lo importante que quiero destacar en este punto y a virtud de lo que se establece en la ejecutoria, en donde ampliamente se desarrolla el tema, creo que son unos puntos muy concretos. Este criterio surge de la concatenación de dos grandes ejes, digamos, de pensamiento. El primero, la intención, el espíritu del legislador al redactar este artículo 258, en donde se le da, donde se destaca a la víctima como el destinatario de la misma, y la otra es la redacción restrictiva para que sea esta propia víctima la única que tenga acceso al mismo. A partir de ahí, ¿sí?, la propia jurisprudencia nos establece que la forma en la que se debe apreciar este artículo es como una forma de garantizar el acceso a la justicia de la víctima y el ofendido. Y después de hacer una semblanza respecto a la exposición de motivos que llevó a la creación de este precepto legal, nos deja de manifiesto que la intención del legislador era privilegiar que las víctimas o los ofendidos pudieran tener acceso a un medio para poder hacer valer sus derechos, ¿sí?, frente a determinaciones y en su caso omisiones por parte del Ministerio Público. Todo esto se condensa de manera tal en la que nos indica que al estar excluido el imputado de la redacción de este artículo sería desproporcionado que se le exigiera al imputado el poder o el tener que agotarlo cuando pretenda impugnar actos, determinaciones u omisiones del Ministerio Público, pues no se cumpliría con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, en la cual nos exige que sea una causal de improcedencia, deba ser, de manera notoria y manifiesta. Básicamente es lo que nos establece este precepto. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, ahora le concedo el uso de la voz a Emiliano, perfecto, que nos exponga su punto de vista, por favor. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes, espero hoy se escuche bien. Bueno, en relación a este criterio es importante analizarlo desde la óptica histórica de nuestra materia, porque recordemos que en materia penal las partes del proceso penal hace algunos ayeres era el Ministerio Público como un órgano técnico en contra del imputado, que es quien materialmente llevaba la Fiscalía, bueno, la Procuraduría en ese entonces, el proceso en contra del imputado. En este cambio de paradigma constitucional, en la reforma constitucional de 2008 para dar paso al sistema de justicia penal, lo que pretendió es darle un papel privilegiado a la víctima ofendido, darle una mayor presencia como parte de este proceso penal. Entonces, tenemos que entender cómo ha ido pasando a lo largo de la historia el papel de la víctima ofendido. En un principio, pues realmente quien llevaba su representación es la Procuraduría, ¿no?, el Ministerio Público contra el imputado. Incluso se preveía el famoso recurso de inconformidad en el sistema anterior, que básicamente, que es el superior jerárquico dentro de la propia Procuraduría, analizara si se presentaba este recurso administrativo, que no era más que un recurso previsto en la ley orgánica y en los acuerdos de la Procuraduría, para impugnar, en su caso, alguna actuación del Ministerio Público y lo que respecta al no ejercicio de la acción penal. Incluso sabíamos que conforme a su organización, los delitos de cuantía menor se conocían en el área de inconformidades y había un área de auxiliares del procurador para analizar lo que se trataba respecto a las determinaciones de delitos que sean graves. Posteriormente, pues evidentemente viene el darle un mayor papel, una mayor presencia a la víctima y al ofendido. Y el resultado en el Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo de 2014 es materializar este recurso innominado, que básicamente sí está redactado de forma restrictiva para darle ese papel a la víctima ofendido,
porque además guarda armonía con lo que prevé el propio 109 del Código Nacional. Yo considero, mi óptica es que si bien es un artículo que establece una cuestión restrictiva para la propia víctima o ofendido, sí debe agotar la víctima y ofendido, conforme al principio de definitividad, debe de agotar este 258. Pero coincido también que el inculpado puede recurrir porque ya hay criterios, incluso si no me equivoco, el voto particular que en su momento hizo el ministro Cosío para establecer que cualquier omisión, negativa, dilación o injustificación en el actuar de la Fiscalía pudiera ser impugnable en términos del 258. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica del juez de control es básicamente analizar, garantizar y prever todos aquellos actos en donde pueden trastocarse los derechos de las partes, no importa si es víctima ofendido o del propio investigado. Entonces, la función del juez es básicamente garantizar que el actuar esté apegado a la propia ley. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, no creo que se rompa el equilibrio, porque lo que están diciendo algunos es que al establecer el principio de definitividad para la víctima ofendido y no así para el inculpado, yo no creo que se rompa el equilibrio. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se pretende materializar son recursos específicos para darle un mayor papel a la víctima ofendido. Y esto tiene una razón de ser, y con eso voy a cerrar. Cuando se daban las inconformidades y estaba el sistema anterior, era muy común que llegaba la víctima y en la inconformidad iba y se sentaba con alguna de las autoridades y trataba de reactivar la investigación y no había mucha transparencia respecto de ello. Entonces, el tema es transparentar, darle fortaleza y voz a la víctima ofendido, y yo creo que el inculpado, al ser la persona investigada, además de que sí puede facultativamente acudir al 258, no es obligatorio que tenga que agotarlo dependiendo la naturaleza del acto que corresponde a la autoridad. Entonces yo coincido con el criterio y no creo que haya una disparidad en las armas procesales. Bien, pues interesante lo que plantea Emiliano. Desde su visión, lógicamente, de esta cuestión de igualdad procesal con relación a si es necesario o no agotar este recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su opinión, pues, establece que incluso lo puede emprender, lo puede promover el propio inculpado, dependiendo de la resolución que está pretendiendo que se revise por el juez de control. Creo que la historia que hace este recuento de este recurso de inconformidad, claro, era ante una sede de superior jerárquico de la propia autoridad ministerial. Lógicamente, pues no hay comparación con un análisis que hace el juzgador, una comparación en el sentido de cómo se efectúa esta revisión. Ya no es el mismo ente, aunque sea el superior jerárquico, en el caso de la inconformidad. En este caso, pues ya es un juez donde va a analizar precisamente las situaciones que le exponga la víctima o ofendido respecto a la actuación del Ministerio Público con relación a la situación. Y lógicamente que sí es un referente histórico la inconformidad, pero bueno, este recurso innominado me parece que tiene otras características. Y bueno, está la visión de el juez Guillermo, que pues establece que lógicamente que este recurso, que la materia de la contradicción de tesis en ese momento ahora es contradicción de criterios, pues se centró precisamente en determinar si era posible o no que también este recurso, de manera obligada para efectos del juicio de amparo, se realizara por esta persona que es el inculpado en una carpeta de investigación. Y entonces la Corte establece una interpretación restrictiva, dice o señala, según lo expone el juez Guillermo, que el tema pues es que el artículo pues no expone de manera categórica o de manera expresa que también este recurso pues tenga que emprenderse o esté legitimado el inculpado. Y entonces, a partir de eso, fusionado con este derecho de acceso a la jurisdicción que también mencionó Emiliano, en este nuevo sistema y en esta reforma constitucional también de derechos humanos de 10 de junio de 2011, donde se establece, además de esta igualdad procesal o esta igualdad de armas,
pues establece precisamente este derecho de las víctimas a ya no ser una parte que no se le escuchaba o que tenía restringidos ciertos derechos, incluso la legitimidad para acceder a determinados o impugnar determinadas resoluciones. En este caso se amplía, se le reconoce ya como parte procesal, pero no solamente de manera formal, sino le dota de estos instrumentos materiales. Y bueno, a nivel del juicio de amparo esto impacta como una causa manifiesta indudable de improcedencia. Está interesante la visión porque Emiliano dice, bueno, aunque obligadamente, de acuerdo a este criterio, ya no sea necesario, obligatorio para efectos del juicio de amparo que lo agote la parte inculpada, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer porque en un acuerdo de archivo, pues lógicamente el inculpado pues está interesado en que se dicte ese acuerdo de archivo para que no quede de manera indefinida su situación de una posible denuncia que le presentaron en su contra, y en esos casos, pues lógicamente, dice Emiliano, pues puede acudir ante el juez de control para que a través de este recurso innominados pues se revise esta omisión que a su consideración pues debía de dictarse la resolución donde definiera yo su situación jurídica. Claro, el inculpado pretende que sea un acuerdo de archivo, es su pretensión, pero bueno, este es el esquema que trae este criterio, y bueno, es una visión totalmente diferente, aunque hay puntos de coincidencia, según advierto, donde pues el juzgador, y al igual que el académico o que el postulante, pues dicen, pues sí, indudablemente que conforme a este criterio, pues se tiene que agotar este recurso para efectos del juicio de amparo, y en el caso del inculpado, pues es digamos, no obligatorio para efectos del juicio de amparo, pero es un medio ordinario que está a su disposición para efecto de que se revisen las determinaciones correspondientes. Es interesante este punto porque precisamente son las dos ópticas que tenemos aquí. Por una parte, creo que es más que evidente que la víctima o el ofendido está plenamente legitimado para agotar el 258, y creo que eso no está puesto a la mesa como materia de debate. Ahora, lo que pudiera haber criterios discrepantes es, bueno, el hecho de que lo pueda hacer, ¿lo obliga a hacerlo? Considero que por los argumentos sostenidos por la propia primera sala en esta ejecutoria, la respuesta sería sí, porque se trata del medio ordinario a través del cual es posible revocar, modificar o nulificar la resolución, ¿sí?, determinación, o incluso el activar cuando se trata de omisiones, porque vaya, es un tema también ya más que explorado, que en varias tesis como las que tengo aquí, con registros 201, 76, 41 y 201, 76, 40, en el resolver también las contradicciones de tesis, la propia primera sala ya definió que, básicamente, que las omisiones por parte del Ministerio Público que obstaculicen, paralicen la investigación también son susceptibles de ser impugnadas a través de los 58, en cuyo caso no es una determinación, se trata de una abstención, un no hacer del Ministerio Público, él tendrá que ordenar que impulse. Creo que eso está más que establecido. Pero desde mi particular punto de vista considero dos situaciones. Una, que la víctima o el inculpado sí está obligado a votar este medio ordinario de defensa, precisamente porque tiene esa naturaleza, no ocurre como en cuestiones o en materias administrativas, que el licenciado tendrá más experiencia en eso que su servidor, pero en donde la propia ley nos da la posibilidad de que el medio ordinario sea optativo, sea facultativo para el ciudadano. En estos casos no. Y respecto a que se trate del imputado, que lo tenga a su alcance, también es un tema bastante complejo, en ese sentido que hasta donde tengo entendido la Corte no se ha pronunciado aún al respecto, y hay un párrafo en específico, el 64 de la contradicción de tesis, que da origen a la que es materia de este análisis, en donde nos indica: no se soslaya que las determinaciones u omisiones del representante social pueden causar afectación a los derechos fundamentales del imputado. Sin embargo, para ese caso específico tiene la posibilidad de acudir directamente al amparo instancial. Entonces, si nosotros consideramos este pronunciamiento como parte de la ratio decidendi que integró el criterio, podríamos poder vislumbrar que la Corte ya se ha pronunciado al respecto, aun cuando sea de manera periférica. Entonces,
En resumen, desde mi particular punto de vista, sí es exigible para que se tenga que agotar o cumplir, más bien acatar con el principio de definitividad tratándose de la víctima o ofendido, y por otra parte el imputado pudiera ser que no estuviera facultado para ello, lo cual, que quede muy claro, no quiere decir que no esté ocurriendo en la realidad, porque la práctica nos está mostrando que hay muchos jueces de control que le están dando acceso al imputado, para que plantee sus inconformidades respecto de determinaciones o incluso omisiones que ocurren dentro de la etapa de investigación inicial. Y contra esas determinaciones acuden al amparo indirecto, lo cual, desde también mi particular punto de vista, no los excluye. El hecho de que hayan agotado un medio de defensa, que si en su momento lo determina la Corte, no es, digamos, el procedente, para ello no los excluye de poder pedir la protección constitucional, y de eso hay múltiples criterios que se ha pronunciado la Corte, y a mi cabeza viene uno que apenas platicaba con uno de mis secretarios, en donde se señala palabras más, palabras menos, que en aquellos casos en los cuales se dio trámite al recurso de apelación en aquellos asuntos mercantiles que por razón de la cuantía son instanciales y por alguna situación se le dio trámite a la apelación, es incorrecto que el Tribunal de Alzada los deseche, porque no lo considere como la última resolución a la que pone fin al juicio. Dicen, no, el hecho de que la autoridad sustancialmente se haya equivocado no te va a vedar a ti, ciudadano, del derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, considero que esos temas los veo desde este punto de vista. Bien, pues interesante la visión del juzgador Guillermo. Me gustaría escuchar a Emiliano, por favor, Emiliano. No, coincido con su señoría. Sin embargo, yo creo que hay que analizar, porque no hay que perdernos que hay dos aspectos diferentes. Uno es la interpretación exegética, literal del texto. El espíritu del legislador, hablando del legislador, es darle esa voz y darle ese papel prioritario a la víctima ofendida, y por eso es un recurso inominado para la víctima ofendido. Es decir, el espíritu de la ley es que es un mecanismo, un recurso directamente para la víctima ofendida. Sin embargo, no podemos dejar de lado, como bien nuestro moderador dice, que no podemos desatender o inatender la reforma del 2011. Una cosa es donde la ley no distingue, no tendríamos por qué distinguir, y propiamente el recurso es para la víctima ofendido, y la otra es una interpretación extensiva en amplitud de ejercicio de derechos, que es de donde viene la posibilidad de que el inculpado recurra también a este 258, pero va más allá, no tanto por el 258, sino por la naturaleza jurídica del juzgador de control. Es un juez de control, juez de garantías, que básicamente es el órgano jurisdiccional que va a velar por el respeto de los derechos constitucionales de las partes materiales y el ejercicio profesional de la parte formal. Entonces, dicho lo anterior, entendemos que la víctima tiene ese recurso y tiene que agotarlo, el inculpado no, pero es facultativo. Al ser facultativo, ahí sí yo le voy a dar un voto de razón al tribunal colegiado que hace el primer criterio, no el que quedó firme, sino el primero que analiza que el amparo, como el juicio constitucional instancial, se desnaturaliza si no se agota primero el 258 por la siguiente razón: se rompe con la inmediatez, concentración, contradicción, prontitud, inmediatez de resolución. ¿Por qué? Porque el actuar del Ministerio Público está bajo observancia del juez de control. El presentar un amparo indirecto retarda muchísimo, y estamos hablando de una investigación desformalizada, una investigación laxa en plazos. Por ende, el acudir al amparo y no agotar este recurso, lo que sí establece es convertir al amparo en una segunda instancia y no en esta instancia última que debe de proceder una vez que se hayan agotado todos los medios. Entonces, más bien la pregunta para el debate es: el hecho de que sea un recurso creado para la víctima ofendido, ¿debe o no facultativamente irse el inculpado en ello? Pues el criterio es claro. Yo coincido, porque ideológicamente el espíritu legislador no era darle ese papel de forma imperativa al inculpado. Sin embargo, sí se retrasaría mucho, se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal al
permitir que se sobresature el sistema de juicio constitucional por un actuar, una negativa, por no acordar en tiempo, conforme a los 16, por parte de la Fiscalía. Entonces, o sea, hay que entender ese aspecto. El tema es en qué momento el juicio de amparo no se va a convertir en una instancia de supervisión de la actuación de la Fiscalía cuando tienes un juez de control. Esa parte la entiendo, pero también entiendo que el espíritu legislador, cuando se plasmó el 258, tenía una razón de ser, y es darle ese papel directa y exclusivamente a los. Entonces, sí es un tema de debate y sí es un tema de análisis, porque creo que se van a retrasar y no va a haber una justicia ni eficaz ni rápida, ¿no? Pues gracias, Emiliano. Pues están las dos visiones muy, si lo podemos decir, de alguna manera sustentadas en derechos fundamentales distintos de cómo se genera este tema. Este derecho de acceso a la jurisdicción, me parece que en lo relativo a la postura del juez Guillermo, pues lo ve bajo el aspecto de la procedencia del juicio de amparo, y entonces establece precisamente a través de los razonamientos que expuso que pues para el inculpado pues no hay duda de que a él o él no tendría por qué agotarlo para acceder al juicio de amparo indirecto, y bajo esa visión pues es prácticamente lo que el propio criterio señala. Si está legitimado o no para generar este recurso del 258, recurso innominado, en apreciación del juez Guillermo, hay una parte de la propia contradicción de tesis, contradicción de criterios ahora, donde dice, bueno, esto no obsta para que el propio inculpado pueda acceder al juicio de amparo indirecto. Pero tenemos la visión del académico, del litigante, donde dice, van a sobresaturar al juez de amparo con este tipo de situaciones. Este tema precisamente relativo a que este sistema acusatorio pues tenga estos recursos ordinarios. Esta es la finalidad que también está de manera expresa en la contradicción de tesis, y dio esa razón precisamente de que haya un medio ordinario a efecto que se pueda revisar, no se colapse precisamente el juicio de amparo para efectos de generar estas revisiones de la actuación ministerial. De tal manera que, bueno, pues esta es la visión que también expone Emiliano desde el punto de vista, lógicamente, de este punto de vista de litigante, de académico, que de alguna manera llama la reflexión de cómo va a operar este recurso innominado del artículo 258, y sobre todo que finalmente pareciera que la Corte pues no se ha pronunciado, al menos de manera expresa. Podemos establecerlo de ese párrafo que nos hizo favor Guillermo de leer, pero finalmente pues no tenemos una respuesta expresa sobre este punto, ¿no? Y será pues esta cuestión que advierto, pues hay posturas, si puedo decirlo, antagónicas con relación a si se debe de agotar o no esta cuestión. Pero bueno, Guillermo, ¿algo más? No, únicamente complementar lo que estamos diciendo y manifestar que estoy completamente de acuerdo en lo que tú estás señalando. El diseño estructural del sistema penal acusatorio está hecho, o sea, desde su génesis, para que ocurra precisamente lo que estás diciendo. El hecho de que haya un juez de control que al mismo tiempo, ya sabemos todos que el juez de control encarna el juez de control y el juez de garantías y demás, todo lo que vimos en etapas previas de la implementación del juicio oral. Yo creo que el problema fue el salto que dimos de lo que se estaba proyectando, de ese famoso código modelo que, si no mal recuerdo, lo estaba tratando de buscar, pero ahorita no lo encontré aquí, a lo que quedó plasmado en la ley. Nos faltó ese pequeño clic, el decir, efectivamente el juez de control va a ser ese garante integral y completo durante todo el procedimiento. Y eso es lo que debería decir. El problema es que la interpretación textual, digamos, del artículo o lo que nos está estableciendo el sistema como tal, parece que excluyera una de las partes, ¿no? Yo no me aparto de que en cierto momento se pudiera hacer una interpretación y ahí sí, decir, tu imputado a lo mejor no lo está diciendo de manera textual, pero está a tu alcance el poder acceder. ¿Para qué? Para que puedas equilibrar a lo que hace el imputado y darle fluidez al sistema, por una parte. Y por otra, pues es precisamente, pero no sería obligatorio por reglas del juicio de amparo, no por reglas del propio sistema penal.
porque se requería una interpretación adicional, lo cual está vedado en la propia ley de amparo para poder estimar que se actualiza la causal de improcedencia. Y por otro lado, precisamente esta operatividad del sistema a través de una revisión en sede judicial por parte del juez de control es lo que hace, desde mi punto de vista, obligatorio para la víctima porque se le está dando, ¿no? Pero vaya, creo que estamos en la misma sintonía en que del juez de control debería, y ojalá y llegamos a progresar en el desarrollo del sistema penal acusatorio de manera tal que el juez de control sea realmente el que se encargue de controlar, de verificar la legalidad, la validez, como dice aquí también la propia contradicción de tesis, de todas las actuaciones que se llevan a cabo por parte de la autoridad investigadora en esa primera fase. Gracias. Gracias, Guillermo. Pues, Emiliano, ¿algún comentario adicional? Claro, para cerrar, coincido con su señoría. Quiero hacer una pequeña precisión. El hecho de que yo esté de acuerdo en cómo se resolvió este criterio no significa que yo en la práctica defienda que es la mejor forma de afrontarlo. Lo que estoy diciendo es, donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Como nace el artículo 258, es un recurso para la víctima ofendida. Sin embargo, yo sí creo que el fortalecimiento del papel del juez de control tiene que quedar plenamente sellado para que sea este juez el que resuelva todos los problemas que se generen dentro de su procedimiento y sí dejar, conforme al principio de definitividad, agotar todos estos recursos y el amparo hasta el final. Y voy a explicar por qué, por la propia naturaleza de la intervención del juez de control. Providencias precautorias, medidas cautelares. Incluso cuando se resolvió la acción de inconstitucionalidad 10 y 11-2014, en la que se declara la invalidez del 242, que habla del aseguramiento e inmovilización de cuentas o bienes del sistema financiero sin control judicial, que ya fue declarado inválido en virtud de que no hay una supervisión de un juez de control, pues la propia naturaleza del código te dice, tienes un árbitro, y el árbitro que va a revisar legalidad e incluso constitucionalidad es el juez de control. ¿Y por qué digo constitucionalidad? No nos olvidemos de la figura de las nulidades. Las nulidades, en términos del 97 y 98 del Código Nacional, básicamente para efectos si se excluyen una prueba, si es contrario a derechos fundamentales, puede ser en cualquier momento. ¿Quién lo resuelve? El juez de control. Incluso si te lo niega, ahí solicitas revocación y ya te vas al amparo. Pero tienes que agotar el 97 y 98, revocación y juicio de amparo. Entonces, el que puede lo más, puede lo menos. Yo creo que, si bien se entiende que el inculpado puede o no acudir a los 58, es una cuestión que la ley lo permite, pero no digo que sea lo correcto conforme a la propia naturaleza, porque es quitarle o privarle al juez de control lo que ya le has dado en todas las demás áreas del procedimiento. Es lo que yo considero. Bueno, pues están las posturas del juzgador y de Emiliano, que ahora representa a la academia y a los abogados postulantes, y me parece que pues está la coincidencia, ¿no? La coincidencia de que el juez de control pues tiene precisamente esa batuta, si lo podemos decir así, de revisar estos actos ministeriales y el tema de si para efectos del juicio de amparo es obligatorio que lo agote, al menos para el inculpado, creo que también se coincide en que no es así en términos de lo que ya dispuso la propia Corte. Sin embargo, escuchándolos hasta me parece que están cuestionando pues este tema relativo a lo que resolvió la Corte. No, pero bueno, esa es parte de esta discusión que se está dando y que pues realmente pareciera que hay un límite, ¿no? En el caso del sistema acusatorio, pues los límites ya los estableció la Corte, pero parece que acá se merece una reflexión sobre estos puntos, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que adicionar? ¿No? Bien, pues entonces pues daremos por concluida esta discusión. ¿Les parece si los invito a alguien que tenga alguna pregunta sobre este tema antes de pasar con el siguiente criterio? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, bueno, de todos modos al final va a haber un espacio también de preguntas para que si alguien quiere también participar en este tema. Bueno, entonces damos por concluido estas opiniones sobre este criterio y ahora, por favor, igualmente al juez Guillermo,
para que inicie con la exposición del diverso criterio. Así es, mira, si me permites brincarme el orden para poder hablar de lo mismo, irlos agrupando y sea más fluido esto. Vamos a brincarnos a la tercera tesis, que habla precisamente sobre la improcedencia del juicio de amparo, para seguir en esa misma línea de argumentativa que estamos llevando, también sostenida por la primera sala, es la jurisprudencia 95/2022, cuyo rubro es: improcedencia del juicio de amparo indirecto, se actualiza una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda cuando el acto reclamado consiste en la negativa y omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a la parte quejosa cuando ésta no ha sido detenida, citada a comparecer o afectada por otro acto de molestia realizado en su contra con el carácter de persona imputada dentro de la etapa de investigación inicial y solo aduce que sospecha tener esa calidad. Este criterio, con independencia de la extensión del mismo, porque es bastante largo, considero que resuelve un tema de trascendencia bastante importante, es muy trascendente más bien, sobre todo por el devenir diario, pues por lo que precisamente la parte litigante tiene que ver todos los días y lo que nosotros en los juzgados de distrito en materia de amparo recibimos prácticamente a diario, o como se diría coloquialmente, lo que es el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que hace la primera sala para poder llegar a la conclusión de que, adelanto el final de la película, de que no afecta el interés jurídico del quejoso en aquellos casos en los que nada más se aduce tener sospecha de ser imputado y se pide acceso a la carpeta y el Ministerio Público no contesta o le niega el acceso? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Una confrontación prácticamente de dos derechos. Por una parte, el derecho del imputado a acceder a la carpeta y por otra parte, el sigilo que debe tener esta carpeta en la etapa de investigación inicial. Estos se colisionan, se confrontan entre sí y lo que hace la tesis, esta ejecutoria de la Corte al resolver la contradicción de criterios es hablar de algo muy puntual. Te habla por funcionalidad del sistema. Si nosotros leemos la tesis, vamos a entender que la razón principal para llegar a la conclusión es la funcionalidad del sistema. Y por una parte nos dice, si bien es cierto el imputado tiene derecho a conocer y acceder a la carpeta de investigación, pues ello le garantiza su derecho a acceso a la información de lo que lo están acusando y también su derecho de defensa adecuada previsto en el artículo 20, apartado B, fracciones sexta y octava de la Constitución y también lo que prevé el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cierto es que para poder acceder a contar con ese derecho subjetivo, para que surja ese derecho subjetivo que pueda ser defendido en amparo, lo que requiere es haber sido sujeto de un acto de molestia. Entonces, hace esa traba, nos dice, sí, estoy de acuerdo, puedes tener acceso a la carpeta, puedes imponerte, puedes recibir incluso copias de la misma, porque eso es otra canción, pero también ya lo resolvió la Corte, pero siempre y cuando cumplas con lo que establece alguno de los supuestos que establece el 218 y el 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, básicamente que haya sido citado o pretendan citar o estés sujeto a un acto de molestia tendente a hacerte comparecer a la carpeta de investigación. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que concluye? En caso opuesto, en caso de que no estés en la hipótesis, en alguna de las hipótesis que estoy señalando, automáticamente se reduce tu interés a un interés simple y por lo tanto no es posible defenderlo e ir a controvertir ello a través del juicio de amparo indirecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con esta tesis? Cierra la puerta a una cantidad considerable de amparos que cuando hicieron el anuncio de esta tesis, yo considero que estuvo mal empleado porque decían, esos amparos buscadores, no, esos no son los amparos buscadores y todos los que estamos metidos en el sistema como tal, ya sea del lado del litigante o del lado del juzgador, pues sabemos que los amparos buscadores son otra cosa, pero aquí ¿qué es lo que se pretende? El tener acceso a la información de una carpeta cuando prácticamente está iniciando. Entonces, aquí el punto que considero que está en confrontación es
Una persona, por el hecho de estar relacionada, inmiscuida, afectada de cualquier manera dentro de una carpeta de investigación, ¿tiene derecho a acceder a la misma? Porque aquí incluso engloban aquellas solicitudes en donde se elevan al fiscal general, ya sea de la República o de la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México o de la entidad federativa de que se trate, en donde solicitan, oiga, ¿me puede informar si Guillermo Urbina tiene una carpeta de investigación o averiguación previa abierta en su contra? Porque bajo este criterio sería prácticamente decir, pues es que tú sospechas, si supieras, lo estarías definiendo, o me lo estarías precisando. Como no lo estás haciendo, pues yo te cierro la puerta a ese acceso. Aquí nos dice, es una causa notoria y manifiesta, y si la demanda de amparo, es decir, le establece la carga a la demanda, al litigante, al justiciable, para que nos brinde esa información suficiente para poder establecer que no se trata nada más de una sospecha o de una presunción, sino que se trata de una investigación en la cual ya ha sido afectado de alguna manera. Eso es básicamente lo que establece este criterio. Gracias, juez Guillermo. Me parece muy puntual ya el recuento que hace el juez con relación a este criterio, sobre todo esto de cómo la Corte, a partir de estos dos elementos, que es precisamente el derecho del imputado al acceso a la carpeta, que es el derecho de acceso a la jurisdicción en términos constitucionales, y el sigilo que debe existir en esta etapa y que lo reconoce la Corte, que debe haber un sigilo sobre estas carpetas de investigación o estos legajos de investigación. Y bueno, a partir de este concepto de funcionalidad del sistema, pues establece este criterio de tal manera que genera, en palabras de este criterio, pues un equilibrio sobre este punto, y el equilibrio es precisamente que se genere un acto de molestia en su contra de esta persona, pero que tenga esa calidad o ese carácter de persona imputada. Si no lo tiene, como lo dice el juez Guillermo, pues es un interés simple que tiene. Si tiene una sospecha, si tiene pues alguna situación que considera se le está generando esta carpeta de investigación, se le está investigando, pero si no tiene la certeza, pues lógicamente que no está este interés jurídico que se requiere para acudir al juicio de amparo. Pero bueno, voy a conceder el uso de la voz a Emiliano, ya me estoy confundiendo, Emiliano, para efecto de que nos dé su punto de vista, sobre todo porque este criterio también ya fue motivo de un pronunciamiento de la Corte, donde generó una excepción también a estos supuestos que están establecidos. No se ha generado el criterio, el precedente como tal, pero tenemos una nota informativa que genera pues esta situación de los elementos. Por favor, adelante. Claro que sí, muchas gracias, su señoría Niño. Híjole, ¿por dónde empiezo? No quiero que parezca que voy a sacar mi lado de litigante frustrado que lucha justo contra estas resistencias, pero sí. Yo creo que es equivocada. La tesis, pero voy a explicar el porqué, y no quiero que suene más con la complejidad que batallamos día a día en los asuntos que llevamos. Yo creo que se está desvinculando el mundo del derecho de la realidad social. Yo creo que algo que he aprendido desde mis clases de Historia General del Derecho del maestro Jaime del Arenal y con Rafa Estrada Michel es: el derecho es dinámico porque la sociedad es dinámica. El derecho sirve a la necesidad social, no al revés. Estamos en una era en donde pareciera que las conductas tienen que ajustarse al marco normativo, cuando es el derecho el que tiene que ajustarse a los valores sociales que son cambiantes por su propia naturaleza. El problema, por ejemplo, de un delito en materia penal son situaciones que se dan en la sociedad, en la propia realidad, y es donde entra el marco normativo en materia penal. ¿Y por qué digo que está desvinculado este mundo del derecho con esta realidad?
Porque en la práctica, ¿qué es un acto de molestia? Si lo entendemos desde la óptica de los ministros, claro, un acto de molestia es una afectación en tu trabajo, en tu persona, algo que moleste tu esfera jurídica, que afecte materialmente algo de lo que naturalmente tienes. Pero en la práctica vemos que el acto de molestia no necesariamente tiene que ser como lo considera la propia autoridad. Desde el momento en el que sabemos que alguien está denunciado, perdón, pero yo conozco muchos casos de personas hipertensas, de personas nerviosas, de personas que saben que están denunciados, les dan hasta infartos. En el momento que sabes que estás denunciado, ¿no tienes derecho a tener acceso y saber lo que está pasando? Yo creo que sí. Yo creo que justamente por la funcionalidad del sistema debería, si la propia asesoría jurídica, la víctima ofendido, tiene acceso desde el día 1, desde el momento en el que echas a andar el motor de investigación con la denuncia o la querella o el requisito, el equivalente, pues también la defensa podría hacerlo. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica no se cita al imputado hasta el momento en el que ya tenga la investigación. Pero yo no creo que en esta ponderación de los dos valores haya un choque real, porque la tesis, cuando la analizamos, vemos que habla del sigilo. La importancia del sigilo es respecto del público en general. Incluso viene aquí en la transcripción del análisis. Básicamente dice, asimismo, este alto tribunal ha destacado, fíjense, esta primera sala ha reconocido a los imputados el derecho a acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este alto tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de investigación inicial, cual consiste en que los datos que recabe la representación social se deben mantener reservados al público general. A ver, las partes formales y materiales deben de tener acceso, porque existe un principio, por ejemplo, en el nuevo sistema y está previsto en el 20 constitucional, la publicidad. La publicidad. Ahora, el sigilo de la investigación tiene que ver con el público, pero no necesariamente las partes materiales y las partes formales. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? En la práctica muchas veces se le priva de la defensa, y lo hemos visto en casos que tenemos, hasta que llegas a una audiencia inicial y te solicitan una comparecencia o incluso una orden de aprehensión. Entonces, creo que hemos batallado mucho con el acceso a la justicia. Yo sí creo que viola la garantía de acceso a la justicia por parte del inculpado. ¿Por qué? Porque en igualdad de armas deberías de tener la posibilidad de defender. ¿Por qué? Hay dos cosas. El estándar probatorio en el nuevo sistema de justicia penal baja. Uno puede acudir a un juez de control con pequeños indicios. Basta que haya una probabilidad de participación y la posibilidad de que el hecho se cometió. Eso no anula la obligación del Ministerio Público de apegarse a los principios que rigen su función. ¿Cuáles son estos? Una investigación objetiva, imparcial, exhaustiva. El agotar todas y cada una de las líneas de investigación, el llevar a cabo los actos que tanto la defensa como la asesoría soliciten. Entonces, permitir que la defensa desde el día 1 tenga acceso a la verdad transparentaría muchas cuestiones, erradicaría muchos temas de corrupción, pero en la práctica lo hacen porque lo que no quiere la Fiscalía es que se entorpezca o se frene con actos de defensa la teoría del caso que viene construyendo. Desde mi óptica creo que no sería correcto, porque el acto de molestia tiene muchas acepciones y hay muchas afectaciones que no pueden nada más acotarse a un acto formal en términos del 14 y 16 constitucional. Yo creo que desde el momento en el que yo sé que hay una denuncia en mi contra, tengo derecho también a agotar. Porque también dentro del tiempo pues uno pierde posibilidades de probar cosas. Recuerden que el tiempo también puede afectar a la estrategia probatoria. Entonces, desde mi óptica, creo que si es una etapa desformalizada, no se le restrinja a una persona que al final del día lo que sucede en esa carpeta puede repercutir en su esfera jurídica de forma sustancial. Y yo creo que lo que deberían hacer es transparentar el actuar de la Fiscalía para evitar las prácticas que hemos visto en donde yo sé que hay una carpeta en una Fiscalía, presento una promoción solicitando acceso y me niegan acceso, dicen que en este momento no tienen una en la que se den las condiciones para efecto tal, porque sí, yo coincido, el Código Nacional sí establece claramente que haya un acto de molestia o que se le haya citado a declarar. Pero yo creo que en la práctica se transparentarían muchas cuestiones, incluso se promoverían salidas alternas al generar intervenciones prematuras de las partes. La Fiscalía lo hace para no saturar el sistema también de administración de justicia, pero yo no estoy de acuerdo con este criterio. Creo que se desvincula de la necesidad también del acceso a la justicia, parte de los inculpados, y creo que lo pone en un plano de desventaja. Bueno, pues gracias, Emiliano. Me parece pues esta opinión que inició Emiliano, que con este criterio prácticamente se desvinculó el derecho de la realidad social. Es una calificación que tiene el postulante, el académico,
sobre todo por los problemas que se le presentan, ¿no? Este criterio pues sí limita a los supuestos establecidos, sobre todo a la calidad que tenga la persona que acude al juicio de amparo para efecto de impugnar esta negativa o esta omisión de que el Ministerio Público le permita el acceso a la carpeta de investigación. Y bueno, está la postura también de la tesis que hace recuento el juez Guillermo con relación a este tema, pero me parece que también la Corte ha sido sensible a estos temas. Tenemos el amparo en revisión 347-2022, la sesión fue el 29 de marzo de 2023, fue unanimidad de votos, y me parece que esta cuestión de reconocer el dinamismo de pues una realidad social y el dinamismo que debe tener el derecho para efectos de adecuarse a estas realidades sociales, me parece que la Corte no es insensible. Tenemos este precedente que está próximo ya a emitirse, digo, sí merece un criterio por este tema, porque ahí se hace una reflexión sobre este criterio que se expone. Básicamente, donde se señala que sí es posible que una persona, aún no siendo formalmente imputada, que ese es el tema, no siendo formalmente imputada, porque acá es la característica que debe ser formalmente imputada, tiene derecho ya a acceder a los registros de la investigación, cuando es la misma autoridad la que genera este acto de molestia. Y el tema que se les llevó a este tema a la Corte fue cuando una persona acude al juicio de amparo porque llegan unas otras personas y que se identifican como policías y acudieron a su domicilio a efecto de solicitarle que acudiera al Ministerio Público. Es el único dato que se relata, y entonces con base en ese relato pues acude al Ministerio Público a efecto que le den acceso a los registros, ¿no? Lógicamente se le negó el registro de acuerdo a este criterio de jurisprudencia que inicialmente comentamos, pero en esta reflexión que hace la Corte pues dice, bueno, es que ya hay un acto de molestia, es cierto, formalmente no tienes esa calidad de persona imputada, pero ya se generó un acto de molestia, lógicamente que van a tu domicilio bajo la conceptualización muy general que nos pone Emiliano acá de los actos de molestia, y bajo esta situación pues la Corte genera esta nueva reflexión que, bueno, vale la pena también mencionarlo en este panel, y bueno, le voy a conceder el uso de la voz al juez Guillermo para que continúe sobre este tema. Gracias. Considero exactamente en la misma línea que estás tú planteando, pero creo que una cosa no excluye a la otra. Considero que el criterio que estamos analizando, incluso complementado con el que nos acaba de plantear aquí el señor moderador, son perfectamente compatibles incluso con lo que establece el propio 218, tercer párrafo del Código Nacional. Nos dice, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos, hablando de los registros, cuando se encuentre detenido, primer caso de hipótesis, sea citado para comparecer como imputado, es decir, ya hay un requerimiento como tal, dice, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Al decir que se pretenda, ¿sí? Pero aquí el punto es un acto de molestia como pudiera ser, y se me ocurría ahorita que estabas hablando, pues una inmovilización de cuentas bancarias, pues, si eso no es un acto de molestia, entonces no sé qué otra cosa sea, ¿no? Y el Ministerio Público bien podría decir, pero yo no lo voy a citar. No, bueno, no, evidentemente aquí estamos hablando de un acto de molestia, y es evidente que pretende incorporarlo a la carpeta. O sea, el pretender recibir su entrevista, yo no lo interpreto desde el punto de vista de es que tengo la intención y voy a establecer en la carpeta que pretendo, tengo, avisoro. No, pues es evidente que un acto de molestia de tal trascendencia, o cualquiera que sea, pero nos está afectando ya a una persona directamente, pues es con un objetivo de
traerlo a la carpeta, con independencia de que se cumple o no la denominación formal del imputado, ¿no? Que el 112 nos dice, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Es decir, es una definición netamente formalista en la que se le da se atribuye al Ministerio Público, digamos, la facultad o la carga de decir quién es y quién no es imputado, cuando todos sabemos que en la realidad esto es muy cambiante, muy variable y muy casuístico, tanto el imputado como la víctima. Pues yo soy víctima si voy y denuncio un delito en el cual yo me siento afectado, pero resulta ser de aquellos en donde el sujeto pasivo no es individualmente determinado, sino se trata de aquellos que afectan a la colectividad, pero yo me afecté. Bueno, pero si el Ministerio Público no me denomina víctima, entonces no voy a ser víctima. No, claro que no. Entonces, esas variables entran aquí. Pero aterrizando el tema, considero que al señalar que se tiene que cumplir con alguno de estos requisitos del 218, el propio criterio de la Corte sí lo abre y nos dice, tú, quejoso, acredítame que estás siendo sujeto de un acto de molestia como tal, o cualquiera de estos ya, porque esos son muy claritos, y entonces ya tú puedes tener precisamente esa intervención por todo lo que acabas de mencionar, porque a partir de ello es que se va a generar una investigación en la que, con independencia de que se pueda o no se pueda llegar a una solución alterna, pues sí tiene el derecho de conocer, de imponer y de defenderse, con independencia de las medios que el propio sistema te brinda para poderte defender, y si se puede o no se puede ofrecer datos de prueba, medios de prueba y demás dentro de la primera etapa de la investigación. Considero que este acceso a esa puerta de entrada a la carpeta sí se surte en cualquiera de esos supuestos, y sí te lo está dando la propia jurisprudencia para poder decir, ok, voy a excluir a aquellos que no encuadren en esto, porque, como lo dice el propio párrafo 44 de la contradicción, se destacó que el principio, haciendo referencia a un amparo en revisión 202-2013, dice que la Corte destacó que el principio de reserva cesará sus efectos hasta que se actualice alguna de las hipótesis contempladas en los artículos 218 y 219. Nos dice, yo tengo cerrada la puerta hasta que no se dé alguno de estos, dentro de los que pudiera estar un acto de molestia con miras a requerirte para que vengas aquí. Entonces, considero que estamos dentro de la misma línea, no salvo tu mejor opinión. Considero que estamos hablando exactamente de lo mismo, pero yo donde se plantea una confrontación desde ese punto de vista, yo creo que sí hay coincidencia. Yo considero que, o por lo menos desde un criterio muy personal, yo sí daría entrada a un amparo en estas características. ¿Cuándo no? Cuando se trate de sospechas, presunciones, suposiciones, en donde, vaya, no tengo un dato objetivo. Aquí yo incluso pondría el dedo en la llaga distinta, porque lo estaba considerando la Corte de entrada, desde el momento de la presentación de la demanda, y le está estableciendo al quejoso la carga de decir, quejoso, bríndame toda la información necesaria, que sí la tiene conforme la propia estructura de la ley de amparo, pero sí es más, pone de manifiesto esto, si no me das la información completa, puedo desecharte tu amparo, precisamente por una causa manifiesta y notoria, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues interesante el planteamiento que hace el juez Guillermo con relación a este tema. Me parece que incluso el propio criterio que se comenta señala, el juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia o no de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, porque lógicamente que acá lo que dice el juez Guillermo es precisamente que este criterio se construyó a partir de establecer si con la demanda de amparo y sus anexos, pues se puede advertir este tema relativo a este derecho subjetivo a favor del cual la víctima estará legitimada o tendrá el interés jurídico para instar esta demanda de amparo, instar la instancia de amparo a efecto de que se revise esta actuación del Ministerio Público. Pero me parece que entonces es una problemática de exposición que se tiene que hacer con relación a los actos de molestia. Y bueno, también la Corte en este criterio del cual pues está pendiente de verse, pues incluso ya es enfático, porque en el anterior criterio, que es la aportación, pues se decía que tuviera el carácter de persona imputada acá, aunque no lo tenga, aunque no tenga esa calidad, esto es que en la demanda de amparo no se refiera que tenga esa calidad, pues lógicamente ya tendrá esa legitimación
o ese interés para acudir al juicio de amparo. Por eso digo que también la Corte no está totalmente desasociada de esta realidad social, ¿no? Claro que lo conoce y claro que, pues, lo voy a decir así, reconoce también, pues, voy a decirlo así, maquinaciones que se pueden generar en la instancia ministerial a propósito, pues, de privilegiar o de sustentar una teoría del caso desde la etapa de investigación y que ellos quieren que sea exitosa, ¿no? Desde esa perspectiva, y que lógicamente limitan este tema, pero lógicamente que también la Corte, pues, establece estas modulaciones o estos límites que además, pues, también el juez, aún sin este criterio, pues ya lo advirtió y también puede dar la pauta para la admisión y no determinar de manera manifiesta e indudable, pues, esta situación como causa de improcedencia que da lugar al desechamiento de una demanda. Adelante, por favor. Muy interesante y sí, a ver, creo que coincido con señoría en la sustancia, pero a mí lo que me hace ruido y me llama un poquito la atención es, entiendo, y más con el criterio que comparte moderador, coincido en que la Corte, bueno, puede ser que sí esté íntimamente vinculada y sensible al tema de la realidad. Entonces yo creo que podría ser un tema de la forma en la que se redactó, porque justo lo que dice señoría, usted sí admitirá una denuncia cuando el acto de molestia pueda trascender no solo a lo que dice el 218, sino que realmente hubiera alguna situación que al analizarlo sí pudiera, más allá de una sospecha, haber una afectación. A mí, respecto a la redacción del 218, la crítica que haría es que al decir "y", pretender recabar su entrevista, pues al ser conjuntiva, no disyuntiva, no lo establece como un acto aislado, sino que tiene o forzosamente que eso supeditar para que se le dé acceso. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Cómo acreditarías una pretensión? Pues sí. O sea, es una presunción. Ese es mi punto. No estamos hablando, y perdón que interrumpa Sí, tu claro, participación, no, es que ya el tema de que sea citado o que sea llamado a comparecer, eso ya se abordó en la frase anterior. Claro. No, ya es punto y aparte, digamos, ya estamos hablando de un supuesto distinto. Y que pretenda recabar. ¿Cómo sé que pretende? ¿Cómo puedo interpretar que el Ministerio Público pretende recabar la entrevista? Tal vez estoy siendo demasiado imaginativo, pero pues se trata de una presunción que se tiene que formar, o sea, una presuncional, digamos, que tiene uno que armar a partir de qué es lo que está haciendo. Y regreso a mi ejemplo inicial. Si ya la investigación llegó al grado tal de, por ejemplo, inmovilizar una cuenta del banco, que fue el acto que se me ocurrió porque cualquiera se va a dar cuenta, no llegar al cajero automático y qué crees que, pues, que tu tarjeta se retuvo o que no puedes mover el dinero, pero no lo voy a citar. No, espérame, dime que ese no es un acto de molestia en donde, pues, evidentemente te pretendo traer a la investigación. Perdón por la interrupción. Sí, claro, totalmente. Y además creo que innecesaria. El pretender recabar la entrevista resulta innecesario. ¿Por qué? Porque, para empezar, nadie está obligado a declarar. Hay defensas pasivas. Entonces, la carga de la prueba para acreditar la responsabilidad es de la propia Fiscalía. Uno puede no declarar. Entonces, esto de recabar la entrevista va conforme al espíritu del nuevo sistema. A ver, en el nuevo sistema puede haber 3 investigaciones paralelas, las de la asesoría, los de la defensa y la Fiscalía. Y la Fiscalía ya no tiene fe pública. Si fuera todavía este órgano técnico con fe pública, podría entenderse en donde la autoridad investigadora decide darle esta participación, pero al existir también una posibilidad constitucional de hacer una investigación paralela, yo creo que ahí es donde queda nada más un poquito la duda, porque aquí habla de sospecha, pero entonces usted dice algo bien interesante. Yo sí admitiría en un ejemplo, incluso el moderador dio el ejemplo del policía. Pensemos que hay unos policías preguntando por Juanito, aquí está Juanito, pero pues es en la facultad del policía de hacer una investigación material, de buscar testigos. No lo están citando, no le están diciendo que vaya, pero están preguntando por él y respecto a lo que sucedió ese día, esa hora, y llegan y le dicen, oye, Juanito, está preguntando por ti esos policías y que están investigando porque hay una investigación penal. ¿Constituye un acto de molestia? Bueno, igual no es una cuenta en donde hay un acto claro, que yo creo que más que un acto de molestia, sí es partiendo otra vez el análisis que hicieron en la acción de inconstitucionalidad 10 y 11 de 2014, el asegurar una cuenta, ya hay una afectación a tu derecho de propiedad e incluso puede haber una afectación a los derechos sociales de manutención cuando tienes dependientes económicos. Pero es bien interesante esto. ¿Ya hay un acto de molestia? Sí. ¿Directo? No. Pero hay un acto de molestia en tu esfera, en tu vida, en tu intimidad o en tu entorno. Entonces,
a mí me llamó la atención que dice, yo sí lo admitiría, pero entonces debería de haber establecido un parámetro de la sospecha fundada. O sea, la sospecha fundada te abre el análisis, porque si no, ahora me voy a la ley de amparo y entro en otra crisis. Vamos a establecer que, órale, yo admito el análisis de un amparo en el que el acto de molestia no es de los del Dios 18, pero hay alguna particularidad, un casuismo, como se hizo en la Roma clásica, y vemos que en este caso sí hay un acto de molestia en la esfera jurídica, en este caso en particular. Pero ahora me viene un ruido. Artículo 61, fracción 18, último párrafo de la ley de amparo. ¿Cómo? Si es una causa de improcedencia, no tendrías que entrar al análisis, o no debería de existir el análisis, porque lo dice, el 61 dice, el juicio de amparo es improcedente. Vámonos a la fracción 18, si no me equivoco, contra relaciones, bla, bla, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal. Si hay una interpretación adicional, tendríamos que dejarlo para la materia de la sentencia de amparo o no. Igual yo estoy equivocado, pero me hace ruido que si tenemos que entrar al análisis, entonces no hay una causal obvia y notoria de improcedencia conforme a esta tesis. Es la parte que a mí me da ruido, pero igual y yo estoy equivocado, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo, y precisamente este candado, digamos, que se establece en la propia ley de amparo, en la porción normativa a la que estás haciendo referencia, ha sido materia de múltiples intentos de interpretación, porque hasta donde tengo entendido no se ha interpretado de manera, digamos, categórica y textual, y me llega a la memoria aquellos asuntos que empezaron a promoverse en contra de eso. No es procedente el recurso de apelación promovido por la víctima cuando la víctima era poco menos que nada en el procedimiento penal, y ya le empezaron a dar derechos y decían, bueno, entonces ya tiene. Y resultó que no, y después hubo jurisprudencia, y después dijeron, pues ya está la jurisprudencia, entonces ya no es interpretación, y por lo tanto ya se puede exigir para la definitividad. Entonces, tiene alcances que han ido variando conforme los criterios han ido avanzando. Y sí, comparto perfectamente eso. Cuando fui como secretario, había un magistrado que decía con toda razón, si estamos discutiendo acerca de si se actualiza o no la causal de improcedencia, ya no es notoria y manifiesta. Así, tan sencillo, ¿no? Entonces, sí, o sea, está sujeto a múltiples situaciones, y el casuismo, ¿sí?, es nuestro límite. Considero que estamos llegando a una etapa de desarrollo jurisprudencial, y por jurisprudencial me refiero no a la jurisprudencia literalmente hablando, sino al desarrollo del sistema jurídico nacional, en donde ya es muy complicado establecer reglas rígidas para todas las instituciones. Es muy complicado. Sí, claro. ¿Y aquí qué procede? ¿Cuál es tu opinión? Pues depende. ¿Cómo que depende? Pues depende del caso concreto. Bueno, y si pasa esto, pues también depende. ¿Por qué? Porque también tengo que ver no nada más esto, sino los demás factores periféricos que se desarrollan. El contexto nos puede dar mucho acerca de lo que está pasando aquí. Soy yo el que interrumpa, porque así como está la tesis, entonces pareciera que de la propia narrativa se desprende que una sospecha en donde yo no tengo una angustia de fondo, una preocupación real, basta con que se desprenda una vil sospecha, que sería, yo creo que los mínimos, porque uno cuando hace el amparo, pues mete el tema del aspecto de la afectación emocional y todo, ¿no? Pero esta sospecha tendría que desprenderse nada más de la propia narrativa. Sí, por eso es tan complicado, y lo ponía sobre la mesa, que estemos hablando de una causa notoria y manifiesta desde la presentación de la demanda. Es que me dijeron, pero pues nada más vengo a ver si me dan acceso. Que considero que es la puerta, o sea, digamos, esta es la manera de poder, y tal vez voy a hacer un comentario bastante impopular en el rubro de los abogados, pero para poder limpiar, digamos, un poco de todas demandas, digamos, que yo sé que todas las demandas son importantes, pero hay algunas en las que es evidente que sí los somos buscapiés, no buscando a ver qué voy a encontrar, ¿no? Pero sí, coincido perfectamente con eso. Aquí es el establecer si estamos hablando de una situación que el caso concreto lo amerita, y también depende mucho de la redacción de la demanda. Por eso me puntualizo tanto. Aquí estamos, prácticamente lo está señalando a lo que me digas en la demanda, yo te voy a creer. Claro, entonces, sí, claro. Si tú no me dices alguna de estas situaciones… Pero yo creo que sí, entonces, de todas formas, aunque no existiera este criterio, si llega una demanda en esos términos, ya está el 218 y uno podría perfectamente… Exactamente. O sea, no era necesaria la jurisprudencia en esos términos, podría ser. Pues fue necesaria por la contradicción, porque hubo dos criterios distintos, ¿no? Claro. Es la situación. Bueno, sí. Nada más para evitar la disparidad de criterios. Efectivamente. Claro.
Bueno, pues Interesante. interesantes las posturas. Yo vengo a aprender. Interesantes las posturas, que parece que hasta otro criterio que era innecesario, ¿no? Y que solamente cubrir un requisito de dilucidar un tema en contradicción, pero que finalmente el experto en admitir demandas de amparo, pues tiene su propia concepción incluso de la propia tesis, ¿no? Donde pues dice, me da la pauta para que yo pueda generar esta digamos, decisión de desechar la demanda por ser manifiesta indudable o no. Ese es el tema, y que bueno, me parece que hay ese punto de coincidencia con el litigante, donde dice, bueno, pues yo voy a hacer mi esfuerzo en mi demanda para que precisamente genere o no genere yo ese supuesto, ¿no? Donde debe estar. Pero bueno, es el tema relativo a este criterio, y que bueno, si alguien tiene algo más que agregar, no. Si no, seguiríamos con el otro criterio. Sí, por favor, bien. nuevamente. La Justicia Federal ampara y protege. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, nuevamente, juez Guillermo, tiene el uso de la voz para… Gracias. Y nada más, claro, qué bueno que dijiste que soy experto en admitir y no en desechar demandas. Agradezco. Sí. Jamás. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Jamás. Bueno, jamás. Aquí, bueno, estoy citando por razones de practicidad una tesis de un colegiado, pero que ya fue materia de contradicción de criterios en el Pleno Regional. Y considero que es el tema prácticamente de moda, si podemos hablar de modas en el sistema jurídico, ¿no? Bueno, en el rubro de la tesis me interesa más el tema que se trata aquí, y aun cuando no se ha engrosado la ejecutoria y no se ha redactado el criterio firme que ya va a salir publicado en el semanario judicial, porque yo sigo diciendo JUS, pero ya no es JUS, es semanario judicial, exactamente. Entonces, voy a dar lectura. Dice: prisión preventiva oficiosa. En el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios para que de inmediato el juez de control fije una audiencia de revisión de esa medida cautelar e imponga la que considere adecuada, que puede ser incluso la de prisión preventiva justificada. ¿De acuerdo? Considero que en este rubro, creo que la parte de la academia y del litigio va a coincidir con la parte del juzgador, porque no creo que encontremos pero alguno, al contrario. Pero bueno, creo que es interesante más que ver este punto, sino el origen y todo lo que tiene como trasfondo esta resolución, y voy a explicar por qué, permitiéndome adelantar un poco mi postura al respecto. Aquí, ¿qué es lo que nos establece en primer término el criterio? Nos dice el artículo 128 de la Ley de Amparo, en principio y por su redacción textual, nos dice que no sean objeto de suspensión las medidas cautelares, es decir, proscribe de la suspensión a las medidas cautelares. Pero en la acción de inconstitucionalidad 62/16, 2016, la Corte ya estableció que excepcionalmente esa regla puede romperse, aunque excepcionalmente considero que lo que dice es por regla general hay que romperla, porque nos dice que hay que hacer un estudio casuístico y conforme a las consideraciones del propio caso. Entonces, parte de ese supuesto en donde es viable emprender el estudio de la suspensión tratándose de medidas cautelares. Posteriormente nos dice el artículo 147 de la Ley de Amparo, también nos dice que es posible conceder la medida cautelar en el amparo con efectos restitutorios provisionales que constituyen una tutela anticipada, porque de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela judicial efectiva, siempre que la medida cautelar privativa de la libertad impuesta tenga matices de devenir inconstitucional y pueda declararse en sentencia de fondo. Siguiente punto. Existe apariencia del buen derecho, que como todos sabemos es uno de los requisitos para la concesión de la suspensión, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Sompanxle-Tecpile, y lo digo despacio porque siempre me equivoco, contra México, y García Rodríguez también contra México, estableció básicamente que es inconvencional la porción normativa del artículo 19 constitucional en la que se impone la prisión preventiva oficiosa.
Entonces, básicamente es lo que ocurre aquí. Finalmente nos dice, pues hay peligro en la demora, porque si no se concede, pues obviamente la restricción en la libertad de la persona, pues es la afectación a un derecho fundamental básico, el cual pues puede causar afectaciones de imposible reparación, no le podemos regresar el tiempo para que obtenga su libertad de manera retroactiva, y pues no hay una contravención del interés social ni tampoco se contravienen disposiciones de orden público. Básicamente es lo que nos dice esto, ¿sí? Y solamente así concluye la tesis, que considero que va a ser una redacción muy similar a la que tenga el Pleno Regional, en donde nos dice que de esta manera se va a poder cumplir con las exigencias del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establecen los lineamientos para la imposición de las medidas cautelares. O sea, básicamente eso es lo que estamos resolviendo. ¿Qué es lo que resulta importante de esto? Y hago la alusión a que considero que no puede encontrar una razón para poner un pero a este criterio en términos generales. ¿Por qué? Porque desde la elaboración del sistema, aquellos que nos gusta o nos apasiona o por lo menos tenemos esa afición por el derecho penal, coincidimos en que la imposición de una prisión preventiva oficiosa per se, es decir, en donde se entienda como oficiosa como sinónimo de automática, es completamente irracional, en donde no se cumple ninguno de los fines del sistema y es flagrantemente violatoria de derechos humanos. ¿Por qué? No porque la prisión preventiva no se pueda imponer, y creo que de eso ha habido un desarrollo impresionante tanto en la Corte Interamericana como también en sede nacional. Lo importante aquí es establecer cuál es la interpretación que tenemos que darle a este sistema, ¿no? No podemos, por varios candados y restricciones que tenemos tanto en materia constitucional como jurisprudencial, ir en contra de lo que dice el 19 constitucional. Entonces, ha habido intentos por parte de compañeros juzgadores en los que se ha tratado de hacer plasmar esto de una manera en la cual se restrinja la imposición de la prisión preventiva. Yo voy a adelantar la postura que tengo y me atrevo a hacerla porque hasta el momento no me ha tocado plasmarla o no me ha correspondido plasmarla en algún criterio, por lo tanto no lo comprometo hasta este momento, pero la concesión de la medida suspensional creo que no tiene mayor problema, incluso es bastante congruente el hecho de que señale por analogía, tratándose de los términos que establece para la revisión de las medidas cautelares, que sean 48 horas, que le faculta al juez de control, que es el que va a tener la posibilidad de tener esa inmediación con el imputado y todos los demás principios que prevé el sistema, el que reconsidere, o sea, y dicte una medida cautelar en la cual incluso pudiera ser prisión preventiva. Y empiezo diciendo, no sería lo mismo. No, evidentemente no sería lo mismo, porque la prisión preventiva va a ser el resultado de un debate, de un contradictorio, de el intercambio de posturas tanto por la parte acusadora como por la defensa, y se van a exponer si es realmente indispensable la privación de la libertad en un centro penitenciario para que se pueda conseguir con los objetivos de que no se ponga en peligro el desarrollo del proceso, a la víctima, a los testigos y demás. Ok, entonces no es lo mismo. Estamos hablando de que es el resultado de un ejercicio argumentativo, de un ejercicio deliberativo, racional y lógico, que como podemos recordar constituyen las bases de este sistema. La lógica y la racionalidad, tanto en la apreciación, valoración de pruebas como en el dictado de las determinaciones, es lo que nos rige. ¿Por qué? Porque tenemos muchos, y lo voy a decir de una manera muy superficial, muchos vacíos, digámoslo así, en donde se le faculta al juzgador, o sea, vacíos no en un sentido peyorativo, al contrario, en donde entra ya no la letra textual de la ley, sino en donde entra ese ejercicio deliberativo por parte del juzgador, en donde va en base a su experiencia, en base a lo que establecieron las partes y ciñéndose únicamente a lo que hayan dicho estas, poder de resolver una situación, la que sea, que se esté controvirtiendo. En este caso, pues la medida cautelar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final de este ejercicio? Porque lo que está diciendo aquí la tesis es, en base a la apariencia del buen derecho, ya sabemos que es inconvencional una porción normativa.
pero no podemos declarar inconvencional una porción normativa del 19 constitucional porque hay criterio por parte del Pleno de la Corte que nos dice precisamente no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque se trata de restricción constitucional, etcétera, etcétera. Ya sabemos que no podemos ir en contra. ¿Podemos inaplicar un precepto constitucional? Tampoco. ¿Por qué? Porque también tenemos ese candado en donde nos ha impuesto la Corte. Pero sí podemos interpretar la Constitución y sí podemos hacer interpretaciones conformes a lo que establecen las convenciones, los tratados internacionales y demás. Entonces, si nosotros consideramos o apreciamos o interpretamos el oficioso no como un sinónimo de automático, sino como un sinónimo de que se va a introducir oficiosamente al debate la prisión preventiva, tratándose de los delitos que establece el 19 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces nos cambia el panorama. Nosotros ya podemos decir, ok, entonces ya mi postura no es en el que se va a imponer de manera automática, sino que el juzgador lo solicite o no el Ministerio Público, quien es el único facultado para pedir prisión preventiva justificada, ¿sí? Aunque no lo pida, es más, no necesita pedirlo. Yo lo voy a introducir, yo juzgador de control lo voy a introducir al debate y voy a decir, vamos a analizar la prisión preventiva. Debaten las partes. El Ministerio Público podrá hacer podrá sostener las posturas e incluso la solicitud de alguna otra medida, si es que lo estima, adicional a o en vez de o complementaria a, y el juzgador podrá resolver al respecto. Entonces, ¿qué es lo que yo avisoro en una sentencia de fondo, dentro de un asunto en donde se haya resuelto algo similar a esto? El que se requeriría una interpretación conforme, ¿sí?, a lo que establece la Convención Interamericana en función de lo que ya resolvió en estos casos que acabo de citar, para poder determinar que es indispensable que se haga ese análisis de la viabilidad de la prisión preventiva, tratándose de estos delitos establecidos. Y en caso de que no ocurra así, bueno, pues se impondrá, se concederá el amparo para efecto de que lo realice de esa manera. Es decir, se tendrá que reponer, digamos, esa actuación para que el juez lo introduzca al debate de medidas cautelares. Solamente entendiendo de esa manera, desde mi muy particular punto de vista, es como puedo considerar que realmente se está dando una apariencia del buen derecho en este punto del juicio de amparo. Porque de otra manera no podríamos entenderlo, no podemos decir, es que yo avisoro que voy a declarar inconstitucional el 19 constitucional. Ay, no, yo por lo menos no me atrevería a llegar a eso, pero sí hace una interpretación en función de lo que ya establece la Corte Interamericana y si de paso tal vez sea necesario hacer una interpretación conforme y o inaplicar porciones normativas del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de que esas normas secundarias no tenemos problema alguno en darles una interpretación, incluso una inaplicación a ciertas porciones para poder adecuar y armonizar el sistema de modo tal que nos permita que la prisión preventiva oficiosa se entienda como que deba debatirse oficiosamente su imposición ante las hipótesis delictivas de que se trata. Respetuosamente pongo en la mesa esta postura y no sé qué opinan al respecto. Ok, pues gracias, juez Guillermo. Este es un tema que está en boga, es un tema actual, incluso para el sistema mixto, donde ya se permite la revisión de la medida cautelar. Esta tesis pues tiene estos 4 puntos de los cuales da cuenta el juez Guillermo y pues nos da cuenta de esta problemática que se generó, ¿no? Los 4 problemas que generaron para llegar a esta tesis, y que pues está la propuesta que incluso de acuerdo a la nota que circula en redes o en la página oficial, pues es muy similar al criterio establecido por el Pleno Regional Centro-Norte con relación a este tema. Y bueno, está un tema bastante interesante del juez que, con independencia de lo exhausto que fue en su exposición, pues establece que cuando se concede esta suspensión, pues según lo entendí, también se debe debatir en esa audiencia pues esta prisión preventiva, incluso de manera oficiosa, es más, sin solicitarlo el Ministerio Público, ¿no? Que es una postura
me parece muy novedosa por el tema de cómo funciona el sistema acusatorio, ¿no? Pero bueno, tenemos esta cuestión donde el legislador en su momento, incluso el constitucional, pues estableció en el artículo 19 ciertos delitos que merecían esta calificativa de prisión preventiva oficiosa. Y ahora dice, bueno, incluso el propio juez, sin tener una petición, según escuché, si no estoy equivocado, tendrá que generar este debate de manera oficiosa para este tema. Bueno, es una postura pues interesante. Vamos a escuchar ahora a la academia y al postulante a ver qué tal, qué le parece este bueno, criterio. Dos cosas. Primero, coincido, suscribo en su totalidad las palabras del juez Guillermo y ahora sí que solicito que se tengan por reproducidas en obvio de repeticiones y también reconozco y felicito que pudo decir Tzompanxtle Tecpile sin equivocarse, porque yo tuve que estarlo diciendo insistentemente porque era como un trabalenguas para mí. Pero a ver, suscribo, pero yo quiero ir ahora un poquito más allá desde una óptica del tema. Para mí la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, la figura del arraigo, a mí siempre me pareció que fue un error incorporarlo en el texto constitucional, porque para mí las dos son instituciones de las más representativas del sistema inquisitivo, porque la prisión preventiva oficiosa en la práctica vemos es primero detengo, luego investigo. Cuando tenías el principio pro homine, tienes el principio de presunción de inocencia, que no ha sido vencido. El principio de presunción de inocencia está intacto mientras no se ha vencido, en donde se demuestre la culpabilidad por una autoridad competente y que no admita un recurso alguno y que ya quede firme. Entonces, lo primero que diría es la prisión preventiva oficiosa sí creo que desnaturaliza los propios principios del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. ¿Por qué? Porque recordemos que el estándar probatorio que tiene la Fiscalía para acudir a un juez de control para formular imputación, porque no queremos confundir la formulación de imputación con la consignación del sistema anterior, ni el término constitucional anterior, que era el auto de formal prisión, con la vinculación, porque en la vinculación no hay un pronunciamiento de preculpabilidad, es únicamente pasar una etapa de supervisión judicial por un plazo fijo ya no es desformalizado en la investigación complementaria. Entonces, yo coincido al 100% que la prisión preventiva oficiosa no debe de existir. ¿Por qué? Porque en el nuevo sistema tenemos del 153 al 155 las medidas cautelares y estas medidas cautelares tienen un fin específico, es garantizar tres aspectos: la presencia del inculpado en el proceso, la seguridad de la víctima y la no obstaculización de la investigación. De la no obstaculización de la investigación, si nos vamos a que ahora en el texto constitucional se ponen en qué delitos, que ojo, se entiende que son delitos de alto impacto, entiendo que son los valores sociales más importantes que son trastocados por el delinquir de los delincuentes, pero eso no exime de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esto podría generar prácticas de que yo te investigo ahora por algún delito mucho más grave para tenerte y luego voy llevando mi investigación. Entonces justifico mi incapacidad, ojo, sin criticar a la Fiscalía, porque yo parto de la premisa de que tenemos una Fiscalía fuerte, que cumple con su exhaustividad y su objetividad en la investigación y que no se va con la primer prueba. Pero ahorita voy a hablar incluso de un caso que yo vi, que yo llevé en la práctica. Este estándar probatorio bajo no exime de la obligación a la Fiscalía de hacer una investigación objetiva y completa, porque y es más, con mayor razón tratándose de los delitos graves, creo que debería de haber una exhaustividad mayor para que haya indicios suficientes que hagan muy presumible, con un alto grado de certeza, la participación, porque si no, lo pones en una situación de prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es esto? No debato, no discuto el tema de la medida cautelar. Y como no se discute, porque por ley tiene que estar sujeto a prisión preventiva, pues yo ya puedo seguir la investigación. Yo creo que la medida cautelar, al cumplir estos tres fines, debe ser en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay un debate y también se pueden incorporar y desahogar medios de prueba para ese efecto, para demostrar el arraigo, para demostrar el tema de que no me voy a sustraer la acción de la justicia, que no voy a representar una afectación, un riesgo a la víctima, que no pretengo obstaculizar o por tal, y uno puede presentar las pruebas que considere por conducto de su representación. Entonces el juzgador, en ese libre, en sus máximas de experiencia, podrá resolver si hay elementos para poner una medida cautelar más agresiva o una menos agresiva, la menos lesiva, porque al final del día el sistema parte de la premisa de que deben de ser las medidas menos lesivas que garanticen ese fin.
Entonces, lo primero que yo diría es yo celebro que la prisión preventiva oficiosa ya, incluso el juzgador, coincido, tendría que entrar al debate aunque no lo pida ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque está este criterio, es obligatorio para la zona centro-norte, es maravilloso, hay que analizar esta contradicción de criterios 40-20-23, porque es importante, que si no me equivoco es del 13 de junio de este año, entonces es importante analizar en qué términos se hizo, pero yo lo celebro y también coincido que no hay debate respecto a los efectos restitutorios, porque los efectos restitutorios lo único que marca la ley de amparo es que al restituir en el goce de los derechos al impetrante, al quejoso, perdón, básicamente no tiene que quedarse sin materia el juicio de amparo. Y aquí estamos hablando de cuestiones de tracto sucesivo que, como bien dijo su señoría, no podrías regresar el tiempo cuando alguien está privado de su libertad. Entonces yo creo que el juez de control, en este ejercicio de convencionalidad de la medida cautelar, tiene la facultad de analizar si se puede o no garantizar. No importa que sea un delito grave. El que sea un delito grave no significa que sea responsable solo por esa gravedad del delito, sino por las condiciones propias de las circunstancias en torno al sujeto investigado y la víctima. Entonces, coincido que bueno, el 147, el 166 de la Ley de Amparo ya establecen las reglas. La Corte Interamericana nos dio estos parámetros muy interesantes y yo creo que si bien no podemos sin aplicar el 19, sí podemos extender la interpretación mucho más de la mano con el artículo primero constitucional, con estos criterios de la Corte Interamericana y ahora con esta tesis que nos obliga a que se analice el tema de la medida cautelar. Ahora, es importante señalar una cosa, dicen, oye, es que esto ya inaplica el 19, no. Lo único que, porque no está, las consecuencias de la suspensión no es la libertad inmediata, porque muchos creen que lo que se está atacando es la prisión por estar en la cárcel y que inmediatamente es la salida. No, porque la propia tesis dice, puede ser la prisión preventiva justificada, pero ¿de qué depende? De la valoración del juez y del debate y de los medios de prueba que tengan cada una de las partes para demostrar. Pero ¿qué debe regir? Ahora sí, el juez de control en esta audiencia para analizar que sean las condiciones menos lesivas, las menos lesivas que cumplan con el fin del 153 al 155. Porque la prisión preventiva justificada tiene que ser la última consecuencia cuando las demás no garanticen la presencia del inculpado, no sustracción a la acción de la justicia, la seguridad de la víctima y la no obstaculización de la víctima. Porque recordemos que en el sistema inquisitivo mixto teníamos miles, 11, 12 mil reos, del cuales el 80% pues, estaban sin sentencia firme, ¿no? Y no me dejará mentir todavía el juez que todavía está viendo temas del sistema también inquisitivo, en donde pues todavía hay muchísimas causas y muchas personas que están acudiendo al quinto transitorio para la revisión de medidas, que también es todo un tema que sería materia de debate, pero yo celebro y coincido al 100%. Yo creo que el tema de la apariencia del buen derecho, ya no se exige el peligro en la demora, ya no entra, pero la apariencia del buen derecho, siempre y cuando la ponderación se haga conforme al interés social y que no se afecten normas de orden público, pues yo creo que la revisión de la medida es fundamental. Y saben que yo creo que hay muchos casos, y voy a cerrar con el caso que yo llevé. Fue un tema mediático hace algunos años que acusaron de feminicidio a un actor de la serie José José, tengo su venia para decirlo, que se llama Axel Arenas. Lo acusaron de feminicidio de una escort en un hotel en la Ciudad de México que se llama el Hotel Pasadena y salió en todas las noticias. La prueba que existió fue el dicho de un testigo que era el ballet parking, que a las 8 de la noche vio entrar la motoneta y en el boleto del ballet puso el número de placa, pero no se entiende bien si era 8 o B. Entonces, cuando hacen la búsqueda de la placa, refieren que una placa no arrojó resultado y la otra arrojó Axel Arenas. Con eso se van a solicitar la orden de aprehensión. Ojo, los hechos fueron el 27 de diciembre del 2017, si no me equivoco. La orden de aprehensión se obtuvo el 1 de enero del 2018. Estamos hablando rapidísimo. Él era un actor conocido. Él estaba en Colombia. Él viajó el 25 a Colombia, regresó en la noche de Año Nuevo. De hecho, pasó Año Nuevo en el avión. Y cuando se sube a su moto el martes, creo que era martes, el 2 de enero, le ejecutan la orden. Salió hasta los videos de cómo era la persona en los videos de los noticieros, salía la moto, cómo llegaba, ya sabes, las tomas que están en los noticieros. Pero curiosamente cuando analizas ves que la moto era blanca, la de Axel era roja, el casco era negro con blanco, el de Axel era totalmente negro. Entonces empiezas a ver, y él estuvo 6 días en la cárcel, 6 días.
¿Por qué? Porque era un delito de prisión preventiva oficiosa. Y la Fiscalía se fue con el primer indicio porque el estándar probatorio es muy bajo, porque era un tema mediático, porque era una papa caliente. Pero no hubo ese sentido de responsabilidad de verificar. Era un actor que estaba en el teatro, que tú podías analizar. Si hubieran llevado a cabo una verificación mayor, se hubieran dado cuenta que el señor estaba en Colombia. Y lo que hicimos en una audiencia ante el juez de control, pues tuvimos que pelear la no vinculación. El delito existió, sí, no fue materia de análisis el delito, pero la responsabilidad no se acredita. ¿Por qué? Porque el señor estaba en Colombia y exhibimos testigos colombianos, videos de él en el centro comercial, incorporado por los propios testigos, porque para acreditar el tema audiovisual de los videos era por parte de los propios testigos. Migración confirmó la salida y la entrada del país, los boletos de avión, el equipaje, relaciones exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si él no hubiera viajado a Colombia y hubiera estado en casa de su abuela visitándola, posiblemente se hubiera aventado un proceso siendo inocente y el verdadero responsable hubiera estado caminando. Y se hubiera aventado 8 meses, 6 meses y al final le hubieran dicho, perdón, no eres tú, fui yo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que la prisión preventiva oficiosa no debe existir per se porque justifica la negligencia o la indebida actividad probatoria de las partes para demostrar al juez y el juez demerita su posibilidad de valorar. Entonces, yo coincido al 100% con el criterio, coincido con el juzgador, creo que es un criterio que nos permite dar un paso a un sistema sí mucho más propio del sistema de justicia penal y yo no creo en la prisión preventiva, porque así se utilizaba en materia penal. En materia penal se utilizaba para presionar con una persona privada de su libertad y yo creo que no. Yo creo que no es ni un mercado ni de extorsión, es una institución que debe garantizar, me refiero al sistema penal, debe garantizar la seguridad, el equilibrio y la sanación del tejido social y eso es lo que parte de la premisa del nuevo sistema. Entonces yo coincido con el criterio y con su señoría. Bueno, pues parece que este criterio hay unanimidad con relación al mismo, es lo que advierto. Solo me parece un tema bastante importante que recalcó el juez Guillermo y es el tema de que este criterio no implica una libertad con relación a la persona que lo promueve, ¿no? Y haciendo la acotación que hace también Emiliano, pues este debate que ordena vía suspensión con estos efectos restitutorios, pues en esa audiencia se tiene que verificar esos fines legítimos de la medida cautelar, ¿no? Que expuso el juez Guillermo y que de manera abundante realizó Emiliano, pues garantizar la presencia del imputado al proceso, la protección de las víctimas, de los testigos, de los ofendidos y que también evitar la obstaculización del procedimiento. Creo que esa parte se tiene que generar y bueno, también queda el tema relativo. Hay 2 condenas de estas 2 sentencias que manifestaron los invitados, caso Sonpazle Tecpile y otros contra México y caso García Rodríguez contra México y lógicamente que en estos criterios están dirigidos al Estado mexicano, pero con anterioridad ya había criterios de la Corte donde ya habían descalificado esta prisión acá denominada prisión preventiva oficiosa, pero que con anterioridad ya teníamos estos parámetros de la Corte Interamericana. El Estado mexicano no los observaba, ¿o cuál era el tema? Creo que merece una reflexión también de estos temas, porque ahora que están estas sentencias que se emitieron a partir del 27 de enero de 2023, que es cuando se notificó el caso Sonpazle Tecpile, aunque por los medios electrónicos pues ya teníamos conocimiento el mismo día que se publicó, que se emitió el 7 de noviembre de 2022, pues todos empezamos a hablar sobre este tema, ¿no? Y generamos estos criterios, pero definitivamente estos parámetros donde había un nulo control judicial para la imposición de una medida cautelar, ya por esa sola circunstancia ya no vamos a los fines legítimos de la medida cautelar, no se examinaba ese tema y ese era el parámetro preciso que ya la jurisprudencia interamericana había establecido en otros casos, incluso en años anteriores, ¿no? Pero el Estado mexicano pues no había generado esta situación, ni no nos exentamos ni los juzgadores, ni tampoco los litigantes habían impuesto este tema, ¿no? Y sobre todo que tenemos otro tema que es igual de importante.
y que de alguna manera el juez Guillermo pues da una solución, efectuar una interpretación conforme del artículo 19 constitucional, no generar esta inaplicación que es precisamente la consecuencia natural de un control de convencionalidad, ¿no? El control de convencionalidad, su último punto o su último estadio o que genera este tema, pues es la inaplicación de esta norma, ¿no? En el caso de Zompazle Tecpile, pues se examinó precisamente una disposición del Código Penal Federal, el 161 de la legislación del 99, y lógicamente que en ese pues no habría ninguna situación de controversia para generar la inaplicación de esa norma, es una norma secundaria, pero cuando tenemos el caso García Rodríguez, en el caso García Rodríguez sí se analizó la prisión preventiva oficiosa desde el punto de vista del 19 constitucional y sorpresa, la Corte Interamericana determina con base en su propia jurisprudencia que ha emitido y no podría ser contraria, pues que ese artículo 19 al establecer de manera oficiosa este tema de la prisión oficiosa que nosotros denominamos acá, pues no cumple con tales parámetros. Por esta situación, pues se advertía que solamente con cubrir requisitos materiales, que es precisamente la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad del imputado, con eso bastaba para imponer este delito, esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y existía nulo debate sobre esta cuestión, nulo control judicial, y por eso no se cumplía con este tema. Pero bien, está el tema precisamente de que tenemos un artículo 19 constitucional vigente que establece una restricción a este derecho de libertad. Tenemos jurisprudencia de la Corte que no ha sido modificada, donde no se establece que debemos estar a estas restricciones constitucionales, y sobre todo otra jurisprudencia que dice que no podemos hacer control de convencionalidad o de constitucionalidad de las jurisprudencias emitidas por la Corte. Nosotros, como órganos que somos inferiores en lo relativo a la emisión de criterios, pues no podemos generar ese control. La problemática es para los juzgadores desde esta perspectiva, si efectivamente vamos a poder generar esas condiciones, porque jurisprudencialmente tenemos esas limitaciones, como les puso el juez Guillermo, y que bueno, él plantea una alternativa, una interpretación conforme. Y bueno, pues son los escenarios de esta problemática. Creo que me parece que esta tesis pues abona y anuncia pues esta serie de debates que se tienen que dar precisamente en la conformación de esta nueva visión, incluso de analizar la convencionalidad de normas constitucionales. Bueno, pues algo más, Guillermo. Muchas gracias, Emiliano. André. No, muy agradecidos de compartir espacio con ustedes, señorías, muy contento de conocerlos y gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, y aquí estamos para enriquecer siempre el debate y aprender de la opinión de todos. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues quedamos a la orden. Bueno, pues gracias a los asistentes que los torturamos con casi 2 horas no se durmieron, eso es un buen indicativo, y bueno, agradecerles también a las diferentes entidades que nos honraron con la invitación. Sí, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Perdón. Bueno, por parte de las diferentes entidades, Fundación Aguirre Azuela, Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, la revista Tiempo de Derechos, la Directiva Regional del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, la Escuela Federal de Formación Judicial, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, pues entregamos un reconocimiento a nombre de estas entidades al juez Guillermo Francisco Urbina Tanús por su participación en este evento. Gracias. También para el licenciado Emiliano Robles Gómez Mon, que nos acompañó y que le puso pues esta visión de la academia y de los litigantes. Por favor. Por último, también le damos el reconocimiento al juez Daniel Marcelino Niño Jiménez por ser un excelente moderador en este martes de jurisprudencia.
Gracias. Gracias.